y que es un proceso dialéctico permanente, ¿no? De praxis de transformación del objeto y del sujeto, y por eso Marx en esos textos tempranos habla de humanismo real, reales humanismos, positivo humanismo positivo, humanismo práctico, términos que hemos olvidado un poco en la terminología de los que creíamos que éramos marxistas, tal vez porque habíamos nacido en marzo, porque el mismo Marx decía que él no quería que lo llamaran marxista, ¿no? Por eso yo digo que yo tampoco soy guadarramiano, ¿no? Me parece absurdo. Si a Marx una periodista le pregunta para una entrevista en inglés, ¿Are you a Marxist? ¿Cómo? Si yo soy marxista. No. Je suis qui ne sais pas ni marxiste. Le respondió en francés. ¿Y por qué le respondió? Lo único que sé es que yo no soy marxista. Si la entrevista era en inglés y era para el periódico británico. Ah, pero ustedes saben por qué Marx quiso insistir en francés. Ah, porque estaba de moda ya en Francia la idea propugnada incluso por el yerno de Marx, que era cubano, Pablo Lafargue, ¿no? Nacido en Santiago de Cuba, y a los 11 años se lo llevó el padre para París, de que él era el marxista, ¿no? Y Paul Longuet. Y por eso la hija de Marx, 2 meses antes de morir, que está en la biografía de Bering, le preguntó: papá, ¿es cierto eso que tú dices, que tú no eres marxista? Y él dijo: mira, hija, aquí los únicos marxistas son tu marido, ese mezclado francés-cubano, ¿no? Paul Lafargue, y tu cuñado, Paul Longuet, ¿no? Que era francés. Son los únicos que dicen en Francia que yo soy, ¿no? Que yo he dicho que mi teoría del estudio del capitalismo en Europa Occidental es válido para toda la historia universal. Yo no he dicho eso jamás. Nunca he dicho eso, ni lo voy a decir. Y por eso yo lo único que he descubierto es las relaciones económicas de la génesis del capitalismo en Europa Occidental a partir de mi estudio del capitalismo en Inglaterra, y luego he desarrollado conclusiones sobre la concepción materialista de la historia. Pero eso no quiere decir que mi teoría sirva para Rusia, ni para China, ni para el mundo precolombino. Así se lo dijo Marx, eso, ¿no? Entonces, si Marx mismo dijo que él no quería ser marxista, porque además la filosofía nunca se debe reducir a patronímico, señores. Yo he sido durante algunos años profesor de Historia y Filosofía en mi país, en mi universidad, y siempre me llamó la atención algo como profesor de Historia y Filosofía. Le decía: bueno, ¿y por qué? En la antigüedad sí se usaban patronímicos, ¿no? Platonismo, aristotelismo, ¿no? En el medioevo tomismo, ¿no? Hasta en la modernidad cartesianismo, ¿no? Hegelianismo, kantismo, ¿no? Tomismo, en el marxismo. Y ya para de contarlo, ¿no? Porque sencillamente después yo no conozco, ustedes lo conocen, nietzscheanismo, ¿no? Yo conozco Lebensphilosophie, o filosofía de la vida, ¿no? Yo no conozco heideggerianismo, ¿no? Existe existencialismo, ¿no? Yo no conozco husserlianismo, ¿no? Yo conozco fenomenología, ¿entiendes? Ni wittgensteinismo, ¿no? Eso no existe. O sea, ¿por qué en la filosofía moderna, ya a partir del 19 se evitan los patronímicos? Pues sencillamente porque la filosofía no se reduce a nombres. Y el propio Marx mismo lo reconoció. Bueno, ¿y quién tuvo la culpa entonces, señores? ¿Sería solamente el cubanito y el francés? ¿O la tuvo el propio Engels, el entrañable amigo de Marx? Ahí cometió un pequeño error. Claro, un error de buena gente, de buen amigo, al despedir el duelo en la tumba de Marx. Y dijo: la doctrina debe llevar su nombre. Marxismo. Yo a lo sumo fui un hombre de talento. Me tocó el papel de segundo violín. ¿No? Pero toda la humanidad tendrá siempre que recordar el nombre de Marx como uno de los grandes descubridores, ¿no? De 2 descubrimientos básicos: la teoría de la plusvalía y la concepción materialista de la historia. Ya con eso es suficiente para que su nombre figure al lado de Darwin, Newton, así dijo, Galileo. Y la historia parece que ha dado la razón a Engels en eso de que siempre habrá que recordar a Marx como científico. Otra cosa son sus ideas políticas, ¿no? Sus concepciones ideológicas. Yo una vez tuve un avión en Guadalajara para el DF y se me sentó a un empresario de Durango,
Yo venía leyendo el libro de Adam Schaff, El marxismo y el individuo, ¿no? Y entonces me dice, ¿usted lee marxismo? Digo, sí, yo soy profesor de filosofía. Y dice, no, yo no soy profesor de filosofía, yo soy empresario, pero yo también leo a Marx. Porque yo necesito saber, y donde mejor me lo ha explicado es Marx en El Capital, de que yo vivo a través de la explotación que le hago a mis obreros y de lo bien que yo vivo, sacándole la plusvalía, ¿no? Y eso donde mejor está explicado en Capital de Marx. No busque otra explicación. Y yo se lo creí porque era un empresario que me estaba diciendo eso, ¿no? Es una cosa científica, ¿no? Por eso cuando en 1983 fue el centenario de la muerte de Marx en París, en la UNESCO, querían que hablara Foucault, que aún no había muerto, en el 85, o Sartre. Bueno, pues la UNESCO fue inteligente, no. Aunque no eran marxistas declarados. Bueno, Foucault había militado en el Partido Comunista, claro, en los años 40. No, vamos a poner a alguien aquí bien derechoso. Y pusieron aquí a Raymond Aron. Ya que ustedes son sociólogos o pichones de sociólogos, tienen que estudiar a Raymond Aron. Uno de los sociólogos franceses más de derecha que podía haber, pero un científico de la, ¿no? Porque tú no puedes estudiar a la gente solamente porque sean de derecha o de izquierda. Como le dije una vez a Guillermo Hoyos, un debate que tuvimos allá en Paraguay sobre el proyecto de la condición humana, que me dijo, Pablo, vamos a buscar elementos ideológicos favorables para estudiar el pensamiento de la teoría de Mira, Guillermo. Ese que argumento es ideológico. Vamos a incluir nosotros a Borges, que es un tipo que apoyó el fascismo en Argentina, la dictadura, que se dejó condecorar por Pinochet, que apoyó la guerra norteamericana en Vietnam y el bloqueo norteamericano a Cuba. ¿Por eso lo vamos a excluir? No, pero es que Borges, señor. Independientemente de todas esas, ¿no? O excluir a Vargas Llosa, o a Octavio Paz. No hay que estudiarlo porque forma parte de la cultura latinoamericana. ¿Qué importa que sean de derecha? ¿Se entiende? Bueno, pues Raymond Aron llegó allí a París y dijo, en el homenaje de la UNESCO a Marx, yo no vengo a hablar del Marx comunista, del Marx político, del Marx ideólogo, yo vengo a hablar del Marx científico social. Bien, y es uno de los grandes monumentos de la historia de la humanidad, ¿no? Y empezó su discurso y aquello fue una ovación, porque además lo estaba diciendo Raymond Aron, no lo estaba diciendo nadie del Partido Comunista Francés. ¿Está claro? Entonces hay que ser respetuoso con las figuras intelectuales, independientemente, ¿no? Yo cada vez que paso por Berlín, he estado en los últimos años participando en un diccionario de marxismo que se está haciendo en Alemania, se llama Historisches Kritisches Wörterbuch des Marxismus. No se ha traducido aún, ni se va a traducir por lo menos por ahora, pero hay un problema muy grande. El diccionario histórico filosófico del marxismo van por el tomo 9 ya, van a ser 15 tomos. Yo participé en el tomo 6 sobre el tema del humanismo, ¿no? En el pensamiento marxista. Y yo me hice esta pregunta, señores, los alemanes podrán ser anticomunistas, pero estúpidos no son. ¿Por qué gastan tanta plata, ¿no? Mandarnos, a mí mandar un boleto en Air France de primera clase, ¿no? Para ir a Berlín. La primera vez que monto en primera clase en Air France, ¿no? Pagado por la Freie Universität de Berlín, ¿no? Y alojado ahí 2 veces en Potsdam en un hotel allá afuera, ¿no? Con toda la, ¿no? Para escribir sobre la historia del pensamiento marxista, ¿no? Ahí está. Yo tengo los primeros 7 tomos, cada tomo una cosa así, ¿no? De más de 1000 páginas. ¿Está claro? Y uno diría, bueno, pero estos alemanes, no, eso está mandado a recoger el marxismo, como decía mi amigo Darío Botero una vez cuando presentaba un libro mío, que era el positivismo, ¿no? Eso está mandado a recoger, ¿no? Y dice, oye, pero los alemanes son estúpidos, están dedicando plata a algo que han mandado a recoger, ¿no? Y yo cada vez que llego a Berlín siempre me gusta ir a Alexanderplatz, porque yo cuando era estudiante en Leipzig iba una vez al mes a Berlín y siempre teníamos reuniones de estudiantes. Y siempre íbamos a Alexanderplatz con la novia a pasear eso. Y ahí está la estatua de Marx sentadito y Engels de pie con el brazo sin el hombro, ¿no? Y siempre hay 2 policías cuidando la estatua. Siempre. Y la última vez le pregunté al policía, óyame, ¿y ha venido aquí alguien a lanzar un huevo contra, ¿no? O una piedra? Y dice, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? A ningún alemán se le ocurre lanzar un huevo contra, ¿no? Porque es que Marx pertenece a la cultura no solamente alemana, sino a la cultura de la humanidad. Igual que Beethoven, Bach, Einstein. Y eso me lo dijo un policía
En ninguna parte son, ni siquiera en Alemania. No, en Alemania hay un chiste, porque siempre andan dos policías juntos, porque para que tengan juntos el 9º grado, ¿no? En Alemania, estoy hablando de Alemania, no nos confundamos, y por eso cuidan el estrato de mar 2 alemanes. ¿Okay? Bueno, entonces, y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene eso del marxismo, leninismo?